Entonces, lo que tenía para la clase de hoy, básicamente son dos cositas. Bueno, una, recordarles que ya está disponible el parcial, ¿verdad? No sé si ya lo revisaron. Hubo todo un poco, desde notas, no fue tanto como el pasado, hubo de notas muy altas hasta notas un poco bajillas. Si quiero recalcarles que no se confíen, ¿verdad? A pesar de que el curso es virtual y de que ustedes pueden hacer los problemas en sus casas o con una semana de tiempo, etcétera, no necesariamente lo hace más sencillo. Y sí les recomiendo muchísimo que se esfuercen por llevar la materia al día. Si noté que para el parcial pasado, muchas personas, cuando yo les había subido las clases, los videos y más, yo no sé si saben, pero yo me puedo fijar en realidad en las bitácoras de mediación. Yo puedo ver que tantas personas hayan ingresado a revisar los materiales y más. Y sí noté que muy pocas personas habían revisado los materiales una semana antes del examen. Muchas de las cosas no habían sido revisadas por la mayoría de las personas. Entonces sí me gustaría como recalcarles que la importancia esa de que lleven la materia al día y de que no se confíen, porque igual se pueden sorprender de la dificultad tal vez o de las cosas y que a pesar de ser virtual y demás, sí puede pasar que puedan ir a ampliación o inclusive puede pasar que pierdan el curso, ¿verdad? Entonces, nada más para recalcarles ahí que estamos en la recta final y que entonces que hay que ponerle ganas, ¿verdad? Eso por un lado. Lo otro es, entonces, quería que hoy trabajáramos en este problema que les había mencionado la vez pasada. Yo les he dejado un video explicando un poco la parte de potenciometría y les había dicho que hoy nos íbamos a enfocar en este ejercicio, el ejercicio 6 de la práctica. ¿Qué dice? Se realiza una valoración potenciométrica de 50 mililitros de una... bueno, Roger está levantando la mano. Profe, tengo una duda antes de que entremos en eso con respecto a la tarea. Ajá, Bueno, el mini proyecto. ajá. Em, ¿Cómo es que hay que comprobar, lea usted, que la batería está funcionando? Pueden usarla para algo, prender un bombillo, mover un motor. Si tienen un multímetro, pueden medir si producen voltaje Y todo grabarlo, me imagino. y grabarlo o tomar una foto. O sea, la idea es como mostrar que sí está funcionando correctamente. Es que yo hice la batería y me funcionó como 2 segundos para prender un LED y luego Ajá. ya dejó de funcionar. Lo que puede hacer es tratar de hacerla de nuevo y tomar una foto como de LED encendido o algo así. Puede pasar que se haya gastado. No sé si todavía tiene materiales o... Sí, creo que sí podría. Ok, ok. Cualquier cosa, o sea, el programa hoy que tenía pensado para la clase hoy es resolver ese problema. Luego tengo un ejercicio que está en mediación, que es de hecho me gustaría que tal vez de una vez se metan y lo bajen, donde está donde están las videotutorías, donde dice tutoría 18, ahí les dejé el link con un Excel, que es el que vamos a trabajar más adelante. Entonces, hoy vamos a trabajar en dos ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio este que les estoy mencionando y el otro de la hoja de Excel. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es dividirnos en grupos para trabajar un rato por media hora. El ejercicio es de 6 y después vamos a volver y trabajamos juntos en la hoja de Excel. Entonces, para que la vayan bajando también. Y después de eso, me gustaría que las personas que tienen dudas del mini proyecto o que ya han hecho cosas, hay algunos me han estado mandando videillos y cosas que han hecho, y diagramas inclusive, eh, que si quieren quedarse a discutir lo que han hecho y si tienen dudas con la explicación de la batería, que nos quedemos después de que terminemos esto, también revisando esas dudas que tengan. Entonces, empecemos con este problema. No sé si tenían alguna otra duda por ahí. Profe, yo tengo una duda de mi proyecto. Sí, Es de la primera parte, la del espectroscopio. ajá. En la pregunta 5 dice que investigue y explique el mecanismo por el cual el CD es capaz de separar la luz y después dice que explique además otros dos mecanismos que pueden ser utilizados para producir luz monocromática. Ujú, ujú. Pero
En el libro solo me sale que existen dos tipos, el de prisma y el de difracción, Ujú. pero ya el CD es uno de esos. Entonces, no estaría agregando otros dos, solo explicaría uno más. Bueno, hay otros métodos para monocromar la luz. Por ejemplo, hay filtros. Es otra posibilidad. Entonces, sí, a otras personas también me han preguntado eso, pero sí, sí hay otras opciones de monocromadores. Por ejemplo, filtros combinados con rejillas y este tipo de cosas. Entonces, eso es como otra posibilidad también. Ah, ok, gracias. No sé si alguien tiene algo más o si no, continuamos entonces con el ejercicio 6. Quería agregarle otra parte al ejercicio 6. Entonces, el ejercicio 6 dice que son 50 mililitros de una disolución de vanadio más 3, 0,01 mol por litro, con una disolución de estaño más 2, 0,05 mol por litro. Entonces, contra el electrodo saturado a calomel. Dice, calcule el potencial de celda después de agregar 10 mililitros de valorante. Entonces, lo que quería era agregarle, antes de eso, eh, antes de agregar los 10 mililitros, hacer una parte donde sea que se agregan 2 mililitros de valorante y calcular cuál será el potencial de la celda. Entonces sería esto y después cuando se agregan los 10 mililitros de valorante. Y lo otro que me gustaría es que describan cuál es la reacción de valoración y también cuál es la reacción de la celda en este caso. Entonces, lo que quería es que nos dividamos en, voy a abrir 10 salas y si gustan, se pueden distribuir como ustedes prefieran entre las salas. Y trabajamos esto por media hora. Entonces, ahorita son la 1:15. Volveríamos entonces a la 1:45. Revisamos la solución de esto y trabajamos juntos entonces en la hoja de Excel. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, voy a abrir los rooms entonces. Ahí estamos. Entonces volveríamos a la 1:45. Ah, mira, tenerlos abierto. Voy. Gerson. Ah, bueno. Ya, ahora sí. Ahora sí. Entonces, tenemos las dos ecuaciones, ¿verdad? Acá las escribí a modo de reducción. Entonces, vanadio más 3 pasa a vanadio más 2 y estaño más 4 a estaño más 2. Entonces, la reacción de valoración sería esta, porque dijimos que partimos de vanadio más 3 y estaño más 2. Entonces, el estaño más 2 en realidad se está oxidando y el estaño y el vanadio se está reduciendo en este caso. Y tenemos que colocar un 2 entonces en el vanadio para equilibrar los electrones. Y recordemos que esta reacción me están diciendo que tengo un electrodo indicador de Calomel y esta reacción entonces se estaría pasando sobre un electrodo inerte, o sea, sobre un electrodo de platino en este caso, o algo similar. Lo más típico es que en este caso se utilizan electrodos de platino.
Entonces, a partir de los datos que me dan, calculo cuántos son los milimoles. Entonces, yo tenía de vanadio más 3, 50 mililitros, y entonces sería de concentración 0,0100 mol por litro. Esos son 0,5 milimoles. Y de estaño, dijimos que inicialmente íbamos a probar con 2 mililitros. Eso me da 0,1 milimol. Entonces, ahora tenemos que venir y ver la estequiometría. Entonces, si yo tengo 0,5 de vanadio y 0,100 de estaño, entonces estos 0,100 de estaño van a reaccionar completamente y van a requerir el doble, o sea, 0,200 de vanadio. Entonces al final me va a quedar 300, acá me queda 0, acá se me producen 0,100 de este y 0,200 del otro. Entonces, para calcular el potencial de la celda, yo tengo que usar lo que me quede más fácil, o sea, el que tenga mejor conocimiento de los datos. Acá como el estaño más 2 se me cancela, me queda una concentración muy baja que es prácticamente 0, entonces mejor no utilizo este. Lo puedo calcular o con el estaño o con el vanadio, pero en este caso se me facilita más si utilizo el vanadio. Entonces, la ecuación que utilizaría en este caso sería la que se ve aquí. Entonces, esta reacción, entonces tendríamos la del vanadio, entonces sería el potencial es igual al potencial estándar menos 0,0592 entre n, que para el vanadio era 1, ¿verdad? Usamos la ecuación de reducción esta aquí. Entonces, si ya sustituyo con los valores, me daría menos 0,255 menos 0,0592 entre 1, logaritmo de 0,200 entre 52 mililitros, porque tenía 50 y agregué 2, y 0,300 también entre 52. Y entonces, esto me daría menos 0,244. Ahora, recordemos que este electrodo, este potencial es para el electrodo indicador. Entonces, para saber el potencial de la celda, tenemos que hacer el electrodo indicador menos el electrodo de referencia, o sea, cátodo menos ánodo. Entonces hacemos menos 0,244 menos el de calomel, que también es menos 0,244. Esto me da este voltaje que tenemos acá. Ahora, es muy importante tener claro cuál es la celda que tenemos, ¿verdad? Vean que si vemos el diagrama de la celda, básicamente tenemos esto. Tenemos un ánodo, que es el electrodo de referencia, que es el electrodo de calomel, y tenemos un cátodo, que es el electrodo de platino. Sobre ese electrodo de platino va a pasar la reducción, que es esta, vanadio más 3 a vanadio más 2. Pero también va a suceder la otra reacción, estaño más 4, estaño más 2. Cualquiera de las dos reacciones, y eso es muy importante tenerlo claro, si yo hiciera los cálculos con cualquiera de las dos reacciones, debería darme el mismo potencial al final de cuentas. Entonces, eso es un punto muy importante. Entonces, yo escojo la que sea más conveniente en cada caso, pero las dos deberían dar exactamente igual. Entonces, para la ecuación de la celda, ¿cuál es la ecuación de la celda que yo tengo acá? Entonces, la ecuación de la celda yo puedo utilizar en el cátodo, cualquiera de las dos. Puedo utilizar esta reacción o puedo utilizar la del estaño. En este caso voy a usar la del vanadio porque la vanadio es la que estamos utilizando ya de por sí. Entonces, el vanadio, dijimos, la reacción del vanadio ocurre en el cátodo. Entonces, en el cátodo tiene que ocurrir la reducción y en el ánodo tiene que ocurrir la oxidación. Entonces, la reducción sería vanadio más 3 a vanadio más 2. Entonces, es exactamente como está. En el ánodo tendríamos la oxidación. Entonces, la reacción del electrodo calomel escrita como reducción, normalmente es esta que tenemos acá. Entonces, tenemos calomel más 2 electrones, forma mercurio líquido y 2 iones cloruro. Pero como está en el ánodo, tenemos que darle vuelta. Entonces, al darle vuelta, me queda al revés, básicamente. Y entonces, ahora sí, sumamos las dos ecuaciones, pero a la del vanadio tendríamos que ponerle un 2 para equiparar con los electrones de la otra reacción. Entonces, Profe, sí, si son 2 electrones, ¿no se debería dividir entre 2 en la fórmula? puede hacerlo de las dos formas, digamos. Esta, el calomel, la puede dividir entre 2, o si no, la del vanadio, más bien la multiplica por 2. Lo importante es que se cancelen los electrones. Los electrones del lado izquierdo deben cancelarse con los del derecho.
No, Entonces, no, yo digo como en lo que hicimos, el cálculo del potencial de celda, que usted dividió entre 1. ajá, porque está usando la ecuación del vanadio, la reducción del vanadio. Ah, ok. Si fuera la del otro, sí pongo el 2. Si fuera la del otro, pone el 2, exactamente. Eh, Entonces, yo puedo usar los electrones de la que no está balanceada, por decirlo así. Exactamente, sí, sí. De hecho, siempre yo les recomiendo que para evitar confusiones, cuando aplicamos la ecuación de Nernst, apliquémosla sobre las ecuaciones originales, las semireacciones sin balancear. Vean que al final de cuentas, si usted la tiene balanceada o no, el resultado variable es igual, porque como se divide entre el número de electrones y si ustedes, o sea, este factor n va a estar relacionado también con el coeficiente que tengan acá. Entonces, si yo, por ejemplo, pusiera acá un 2, tendría también que poner aquí a la 2 y aquí a la 2. Y entonces esto en realidad se cancela con el otro. Entonces, en realidad, con cualquier número de electrones que usted la ponga, debería dar el mismo resultado. ¿A qué se debe eso? Porque en realidad las ecuaciones redox o el potencial redox es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia, ¿verdad? Entonces, siempre el potencial, indistintamente de la cantidad de materia, tiene que darme el mismo. Entonces, por eso, siempre que yo tenga la ecuación balanceada, si la tengo multiplicada por 3 o la tengo multiplicada por 5, todas de igual forma debería darme el mismo valor de potencial al final de cuentas, por ser una propiedad intensiva. Entonces, la ecuación de la celda sería esta, ¿verdad? La que me determinaría el voltaje que mide mi celda es esta reacción que tengo acá. Vean que es diferente con la ecuación de valoración. La ecuación de valoración era otra. La ecuación de valoración era esta, entre el estaño y el vanadio. Yo estoy valorando, pero estas reacciones ocurren sobre el electrodo de platino, cambian el potencial del electrodo de platino y entonces afectan también el potencial de mi celda. Pero el potencial de mi celda es entre el electrodo de platino y el electrodo de calomel en este caso. Entonces ven que las dos reacciones, la de valoración y la de la celda, son distintas. Eso es un punto muy importante que tener en cuenta. No sé si eso queda más o menos claro. ¿Alguna duda con esto? Listo. Ok. Todo bien. Sí, ok, ok. Pero ya. Entonces, cuando yo agrego los 10 mililitros de valorante, pasa que ahí llegamos al punto de equivalencia. Entonces, como llegamos al punto de equivalencia, ¿qué va a pasar? Que entonces acá en estos dos me va a quedar cero, cero de los dos. Entonces yo no puedo usar las ecuaciones normales como hacían las otras partes para obtener el potencial. Entonces, eso es como un caso especial, en el caso del punto de equivalencia, como tengo dos concentraciones que son cero, entonces no puedo calcularlas. Entonces lo que utilizo son las ecuaciones. Entonces, ¿qué hago? Yo sé justamente lo que estamos diciendo hace un rato, el potencial del electroindicador, yo lo puedo calcular con la reacción del estaño o lo puedo calcular con la reacción del vanadio. Ambos deberían darme iguales. Entonces yo escribo estas dos ecuaciones de esta forma y la ecuación esta del estaño la voy a multiplicar toda por 2. Multiplico 2 por el electroindicador es igual a 2 por el potencial estándar y acá el 2 se me cancela con el 2. Entonces, una vez que hago esto, voy a sumar la del vanadio con la del estaño. Estas dos de acá. Entonces, sumo esta con esta, me da 3 veces el electroindicador, va a ser igual a 2 veces la del estaño más la del vanadio. Menos me queda esta expresión de acá. Por propiedad de logaritmos, saco el menos a factor común y es como si fuera una suma. Y si fuera una suma, puedo meter todo dentro como multiplicación. Entonces me quedaría vanadio más 2, estaño más 2, entre vanadio más 3, estaño más 4. Ahora, según la reacción, ¿verdad? Yo tengo 2 vanadio más 3 más SN más 2, produce 2 vanadio más 2 más SN más 4. Entonces, en el punto de equivalencia, la concentración de vanadio más 3 debería ser 2 veces la de estaño más 2, porque esa es la equivalencia, ¿verdad? En el punto de equivalencia yo tengo 2 veces más concentración de vanadio que con respecto a la de estaño. Y también tengo 2 veces de más concentración de vanadio más 2 con respecto a la de estaño. Entonces, se cumplen estas igualdades que tengo acá en el punto de equivalencia por la definición de punto de equivalencia.
Entonces, si yo sustituyo vanadio más 3 en la expresión por esto y vanadio más 2 por esto, obtengo esta expresión que tengo acá, en donde en realidad mis factores arriba y abajo se me cancelan y entonces me da que esto sería logaritmo de 1 y esto se me cancela y da 0. Entonces, a partir de acá me queda que paso el 3 que estaba acá, lo paso a dividir y me queda que el potencial del electrodo indicador va a ser 2 veces el de estaño más el estándar del vanadio dividido entre 3. Entonces, sustituyo esos valores que tenía ahí originalmente en la ecuación y me queda este potencial, 0,018 voltios. Ahora sí, calculo el potencial de la celda, entonces le resto el potencial del electrodo de referencia, que es el de Calomel, y me da este voltaje que tengo acá, menos 0,226. Entonces vean que el caso de punto de equivalencia es un poquito diferente, porque no puedo calcularlo de la forma con la ecuación de Nernst porque no tengo realmente los valores. Entonces hago como este truco matemático para poder llegar a una respuesta. Ven que al final de cuentas no va a depender entonces de la concentración de los iones que tengo en disolución, sino que solo me va a depender de los potenciales estándar. Eso no siempre es cierto porque a veces puede que haya algunos factores que no se cancelen. Entonces siempre hay que tener cuidado y revisarlo bien porque a veces, por ejemplo, puede pasar que si depende del pH, que la concentración de hidrógeno no se cancele. Entonces va a depender un poco de cada ecuación que tenga yo involucrada. No sé si tienen alguna duda con esta parte. Si no hay dudas, entonces podemos seguir con el otro ejercicio que es el de la hoja de Excel. No sé si todos ya tienen por ahí la hoja de Excel que les había pasado. Entonces, si abren la hoja de Excel, va a encontrarse estos datos que tenemos acá. Entonces, dice que el problema dice, se realiza la titulación de 50 mililitros de una disolución de HCl que tiene un pH inicial de 2,23. Se lleva a cabo una valoración potenciométrica con una disolución de NaOH de concentración 0,109 mol por litro. Entonces dice, realice la gráfica de la primera derivada de la curva potenciométrica, realice la gráfica de la segunda derivada y a partir de los datos determina la concentración de la disolución de HCl. Entonces, quería que viéramos un poco cómo hacemos esto. No sé si esto ya ustedes hicieron algo de esto en las clases de laboratorio. Sí, profe. De hecho, tenemos quiz el lunes. Ah, bueno. Bueno, por lo menos sirve para repasar para el quiz, entonces. Entonces, bueno, yo tengo los datos acá. Esos son los datos de volumen, ¿verdad? De NaOH. Y esos acá son los datos de pH. Entonces, para calcular la primera derivada, entonces, yo voy a venir acá y voy a tomar el promedio de estos dos valores de volumen. Entonces, la idea de la derivada es que tengo dos puntos, entonces yo saco la pendiente entre esos dos puntos y el volumen promedio. Entonces, para tomar el volumen promedio, entonces nada más sumo este más este, lo divido entre dos. Y ya tengo el valor de volumen promedio que ocupaba. Ahora, para sacar la primera derivada, entonces lo que voy a hacer es al valor este, azul, 2,26, le resto el anterior, el valor original, y esto lo divido entre la diferencia de volumen, o sea, el volumen 3 menos el volumen 0. Eso me daría entonces el valor de la derivada entre esos dos puntos, digamos, la pendiente entre esos dos puntos instantáneos. Entonces, una vez que yo ya he hecho eso, simplemente puedo darle clic acá. O sea, y entonces ahí ya me va a calcular todos los volúmenes promedio que me hacía falta. Y lo mismo va a pasar acá. Si yo le hago clic, me va a calcular todos los valores de derivada que tengo para esos puntos. Pues ya tengo mis valores de volumen promedio y de primera derivada. Entonces ya podemos hacer la gráfica. ¿Qué me daría esto acá? Entonces, este punto máximo sería mi punto del volumen en el punto de equivalencia. Entonces, que tiene un volumen de 32,25 mililitros. Volumen, equivalencia sería 32,25. Bueno, sí.
Entonces, este volumen ya lo puedo utilizar para entonces calcular cuánto es la concentración correspondiente. Y también lo puedo calcular a partir de la segunda derivada. Entonces, ¿cómo se calcula la segunda derivada? Entonces, vengo nuevamente acá y de los valores promedio que había obtenido antes del volumen, saco otro volumen promedio. El volumen promedio entre estos dos puntos y lo divido entre 2. O sea, entre 4,5 y 1,5 lo divido entre 2. Y la derivada, ahora hago la derivada de la derivada, básicamente. Entonces, hago los primeros dos, la diferencia de los primeros dos puntos de la primera derivada, o sea, este en azul menos este en rojo, dividido entre los dos datos de volumen, 4,5 y 1,5. Entonces, una vez que hago eso, lo voy acá a extender otra vez. Y yo obtengo mis datos de segunda derivada. Y acá puedo hacer ya la gráfica correspondiente. Entonces, esta acá sería mi gráfica de segunda derivada. Entonces, mi volumen de equivalencia sería justamente donde interseca la gráfica el eje 0. O sea, básicamente en este punto acá. Como es un poco complicado, vean que esta línea en realidad es completada por Excel. Entonces, en realidad yo lo que puedo hacer es cuánto es el punto medio entre estos dos puntos. Sí, básicamente cuánto medio entre estos dos puntos para tener una idea de cuál es el volumen en ese caso. En el caso de la segunda derivada sí es un poco más complicado por eso, porque no tiene como que ver aquí a ojo dónde es que está intersecando en 0, digamos. Entonces, por eso, ahorita voy a hacer, más bien voy a utilizar mejor el dato de la primera derivada para hacer entonces el cálculo de la concentración. Entonces, para calcular la concentración, entonces tenemos este volumen, que es en el punto de equivalencia. Esto lo puedo multiplicar por el valor de la concentración que tenía en la base, ¿verdad? Que era 0,109. Eso eran mol por litros. Entonces, esto me va a dar los milimoles que yo tenía, entonces, de mi, como es un ácido fuerte, HCl con NaOH, entonces los milimoles de base van a ser iguales a los milimoles del ácido. Entonces, esto quiere decir que esto también es equivalente a los milimoles del HCl. Entonces, esto, para calcular la concentración, yo puedo tomar esto y dividirlo entre el volumen de la alícuota que tenía de mi muestra de ácido, que eran 50. Y esto entonces me daría la concentración en mol por litro. Recordemos que esos son milimoles. Y este es el volumen. Entonces, básicamente, la concentración que yo tenía que determinar era esta, la concentración de sustancia. Debería reportarla más o menos con 4 decimales. Con 3, porque la concentración de NaOH tenía 3 decimales. Entonces, podemos recortarla acá los... Ahí, promete. Entonces, esta sería la concentración que yo necesitaba en este caso calcular. Entonces, vean que la ventaja de la potenciometría tiene sus ventajas y sus desventajas. Una ventaja es que el punto final no depende tanto de mi capacidad visual, ¿verdad? Va a depender más bien de cómo yo colecto los datos. Ahora, uno de los inconvenientes de la potenciometría es que justamente en esta parte de la curva, que es la parte más importante, es justamente el punto donde cuesta más colectar los datos. ¿Por qué? Porque en esta parte el salto es muy abrupto. Entonces, con unidades muy pequeñas de volumen, yo tengo un cambio muy grande. Entonces, si yo no tengo suficientes puntos en esta parte, mi resolución en el punto final va a ser bastante mala. Entonces, entre más puntos yo tenga acá, pero vean que acá salto de 4 hasta casi 8.
O sea, entre 4 y 8 yo no tengo datos. Entonces, quiere decir que yo siempre voy a calcular que el volumen de equivalencia va a estar entre sus dos puntos. Pero exactamente a cuál volumen corresponde va a ser un poco complicado por lo mismo, porque el salto es muy grande. Entonces hay un poco de imprecisión en ese sentido, a ser tan dependiente de esto, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con este tipo de problemas, más o menos. Si pudieron ahí cómo seguirme. Profe, algo así podría venir en el último análisis de casos. Sí. Sí, 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 definitivamente. Sí, está bonito. Ok, ok. Entonces, si quedamos con esto por acá, lo que podemos hacer ahora es las personas que tengan dudas con el mini proyecto, podríamos sentarnos un rato a hablar de esas dudas. Creo que Jessica está por ahí. Jessica ahí me estuvo mandando algunas cosas. Entonces, si Jessica se quiere quedar o algunos otros compañeros que tengan dudas con lo de la batería y esto, y podemos de una vez comenzar a verlo. Sí, profe, yo sí me voy a quedar. Ok, ok. Este, bueno, yo ahí le envié el diagrama, no le envié las reacciones porque creo que eso no hay que revisarlo, es solo el diagrama, ¿no? Y tenía una pregunta respecto a la parte extra, porque al final el diagrama, no, porque dice dibuje el diagrama, no sé si se refiere a que hay que dibujarlo otra vez, como en la primera parte, lo cual sería nada más pegar, pero en el negativo al revés, digamos. Ujú, O en ujú. la parte extra solo hay que poner como lo de, digamos, como la parte escrita que uno coloca como las dos rayas y eso. En realidad lo podría hacer de cualquiera de las dos formas. Es más que todo como tener claro eso de cómo se traduce, eh, sobre todo en cuanto a cuál es el ano y cuál es el cátodo, digamos, ese cambio que ocurre. Es como lo que me parece ahí como importante. Un poco como lo que vimos en el video que yo les hice de la batería, que yo les fabriqué aquí en la tutoría. Ujú. Un poco eso, como lo que yo les mostré, de que si uno cambia el voltaje, cómo cambia la polaridad de los electrodos y todo esto, como, digamos, como que eso quede bien ilustrado, ya sea en diagrama tipo imagen o en diagrama tipo escrito, ¿verdad? Como en línea, con las rayitas y esto. Cualquiera de las dos formas sería posible en ese caso. Ah, ok, sí, es que como dice dibuje, Ujú, ujú. entonces me quedó la duda. Bueno, Pero igual lo podría hacer porque oye, es igual al que ya uno hacia arriba, digamos. ujú, ujú. Ok, entonces, esto fue lo que vos me mandaste. Ajá, sí, De, también tenía una duda como, ¿es como imagen, imagen o...? Porque yo ahí lo hice como no sé más. es bastante abierto en ese sentido. Como imagen también está súper bien. No hay ningún problema. Okay. Entonces, esto fue lo que vos me mandaste y si había visto que vos tenías alguna duda, cómo, en dónde está el puente salino y es toda esta cuestión. Ah, ok, sí, al final creo que eso no es un puente salino, eso es solo para cerrar el circuito, porque si estuvieran juntos no habría que poner ese, digamos, pero Ujú. sí necesita para que desprenda lo del otro, digamos. Ok, ok. Entonces, Entonces, en este diagrama, ¿cuántas baterías tendrías entonces? serían dos, pero es que igual siento, bueno, dos, pero una solo como para cerrar el circuito, porque si no pongo este no se va a dar porque no hay movimiento de de iones. Ujú, ujú. O sea, para la explicación, sí es importante como que revises el concepto de cómo se conectan las baterías en serie, porque lo que tenés ahí son dos baterías en serie, en realidad. Ah, ok. Entonces, hay que revisar como ese concepto de exactamente qué es una batería en serie, ¿verdad? Entonces, según me pones acá, los iones se mueven acá en esta parte. Ahora, un punto muy importante acá sí es importante es poner acá cuáles son las reacciones. ¿Por qué? Eh, si pones que el zinc acá es el ánodo, entonces, ¿qué le estaría pasando al zinc? Oxidando. Se está oxidando. ¿Qué formaría? Aquí está el zinc más 2. ¿Sí lo ve en la disolución?
Sí. Ahora, Ah, hay un problema. Es que me pusiste acá que el zinc es el ánodo, pero también dice acá que el cobre también es el ánodo. es, es que aquí iba a escribir cato, es que era al revés, aquí era cato y ahí era lano. Lo de rojo está al revés, ahora que lo veo. Ajá, ok, ok. Que si el cobre es el cátodo, ¿qué pasaría en el cobre? Si es el cato, se reduce. ¿Y qué se reduce? El cobre. ¿Cuál El cobre cero, digamos, por decirlo así. se reduce a cobre? ¿Qué? Dos, no, Co- menos dos, mm, ¿sabe? no, Se reduce, adquiere a más dos, más dos. pero si pasa cobre cero, cobre más 2, eso es una oxidación. Digo, no, va de cobre más dos a cobre, Ajá, ¿y a dónde está el cobre más 2? al otro lado. ¿En dónde? En la parte de cato, digamos, en el lado derecho. No, porque no, lo que tenés acá es un alambre. El cobre no puede pasar a través de un alambre. Ah, ok. Entonces, la pregunta que aquí está faltando es, ok, el cobre es el cátodo, pero ¿qué se reduce? ¿Qué especie se está reduciendo? Y eso es como un punto muy importante que mucha gente suele confundirse. Entonces, en estos mini proyectos, eso lo he observado bastante. Entonces, algo que es muy importante es, vayan a, bueno, pensemos primero cuál es el electrolito. Vos estás usando como electrolito Coca-Cola, ¿verdad? Ajá. Entonces, como la Coca-Cola no va a tener cobre, ¿verdad? No hay cobre más 2 en la Coca-Cola, o espero que no haya, porque si no, es súper tóxica. Entonces, pensemos qué puede haber en ese electrolito que se reduzca en el Sí, en cobre. la coca lo que hay, de hecho se lo he buscado, en la coca lo que hay es, creo que puede ser ácido cítrico o fosfórico, que es lo que generalmente trae. Ok, ok. ¿Cómo cuánto es el pH de la Coca-Cola, más o menos? Es ácida, ¿verdad? Me parece. Sí, porque esos son reguladores de acidez. Entonces voy a ver. pH de la Coca-Cola. Coca. Dice que está como en, uy, está bastante. Dice que como en 2 punto. Esa cosa es... Ok, ¿Pero qué es entonces... eso? Esa vara, yo no sé cómo le deshace los dientes a uno. 230, what? Bueno, yo por dicho no tomo Coca-Cola, pero tomo café, que es casi igual o peor. De hecho, aquí estoy con el café. Este, entonces, si es un ácido, busquemos qué reacciones podría pasar con ese ácido sobre el electrodo de cobre. Entonces, Ajá, mi consejo es que busques las tablas de reducción, los potenciales de reducción, y revises qué reacciones podrían estar pasando. Y compares también con el voltaje que estás obteniendo. Estás obteniendo un voltaje como de 2 voltios más o menos. ajá. Eso, yo pensé que era porque habían como dos sistemas. Sí, digamos, quiere decir que cada uno Aporta debería, un. de hecho vos puedes medir también una sola. De hecho, no hace falta que medas dos. De hecho, puedes conectar solo un ánodo y un cátodo y ver cuánto te da uno solo, digamos, de los sistemas. Ujú, Ahí tenés dos. Sería bueno que medidas apartes y punto. Cualquiera de las dos formas. Y revisas un poco esto del concepto de que son baterías en serie, ¿verdad? Porque eso es lo que vos tenés ahí. Y el otro punto que es importante acá es revisar qué es lo que se está reduciendo sobre el electrocore que está en esa disolución. serían Entonces, los componentes entonces de la coca, digamos. eso es justamente lo que tenés que revisar. Entonces, por eso es que yo le estoy diciendo que hay que plantear una hipótesis de cómo es que funciona la batería, porque hay que tener bien claro dónde van los electrones, dónde van los iones, cuáles son las reacciones que se está oxidando y que se está reduciendo. Ahorita, más o menos en esto, más o menos averiguado, excepto qué es lo que se está reduciendo. Entonces, eso es como lo que te falta aún por revisar ahí. Ok, Y, entonces, a ver, tengo que buscar lo que se está reduciendo en este ánodo que no es ánodo, que es un cátodo. ajá. Y tengo que buscar
sería el mismo que se está oxidando al otro lado. No, es que, Ah, no, es, mentiras. es No, porque que, en otro lado sí estaría. eh, ok, por eso es importante también que revises qué es una batería en serie, porque Sí. si revisas qué es una batería en serie, ahí ya puedes entender mejor qué es esta conexión que estás haciendo con la batería. Es muy, muy importante que tengas claro qué es eso de dos baterías conectadas en serie. Y a partir de eso, lograr identificar bien cuál es el ano y cuál es el cato en cada batería. Y qué se está reduciendo en los catos en cada batería también. Ah, ok, entonces aquí básicamente me faltaría, bueno, cambiar esos cátodos y ánodos que están al revés y poner las especies. Las reacciones que están ocurriendo en cada uno. Ah, ok, y aparte de eso estaría, porque, bueno, eso sí lo es. Sí, o Pero sea, bueno, ya con tener eso claro, ya tenés todo resuelto, básicamente. ah, ok, ok. Entonces, voy a guardarlo. Y yo creo que eso sería nada más. Ah, bueno, profe, yo al final no puse tantas imágenes como en el documento, dejé el video. Bueno, el video tengo que cambiarlo porque lo hice al final diferente. Ujú, ujú. Pero no importa que ponga como 2 imágenes nada más en el documento y lo que hago es que pongo el link en el documento. Sí, sí, está bien, no hay problema. Por mí no hay problema. De hecho, me Listo, sirve mucho el video porque me queda bonito para ponerle material en mi curso de didáctica. está bien. Y Dino, es súper bien. Va por buen camino, ya casi lo logra. Sí, ha costado, pero porque tuve que cambiar de hecho la moneda porque no supe sostenerla nunca, digamos. Entonces voy a comprar tubitos de cobre. Está bien. No sé si alguien más tiene alguna otra duda con esto, los mini proyectos, alguna duda en específico. Profe, yo, Sí. eh, bueno, no es duda, bueno, sí, sí es duda. Yo cambié un poco la batería, la de cobre con aluminio. Ujú. Cambié un poco el modo de hacerla y la hice como una pila de moneda, eh, divisor de metales y luego aluminio y así varias pilas. O sea, como que va como o sea, sin electrolito líquido, sino que vas poniendo que como un papel Correcto. con así. Ajá, ajá. Pero no, pero sí tiene electrolito líquido porque para dividir cada una de las placas de metal lo que pongo Es un es papel. papel Ajá, ajá. cartón humedecido con ácido acético. Ok, ok, ok. Ujú, ujú. Suena bien. Pero, ok, y me funcionó como un segundo, 2 segundos, es lo que yo le estaba diciendo ahora. Me encendió un LED y luego dejó de funcionar. Tengo la teoría de que es porque el LED es blanco y debería utilizar uno con una longitud de onda más baja. Entonces puede ser que tal vez me encienda un LED rojo o amarillo. Pueden ser Pero problemas de contacto también, porque, es que revisé todo lo posible, le puse una resistencia en medio, me fijé si había alguna placa que estuviera en contacto con otra y no ujú, encontré ujú. nada. En esos ¿Qué pasa casos, si no lo vuelvo a encender, digamos? Y no tengo cómo demostrarle que lo había encendido. yo lo que recomiendo es, si, si deja funcionar o así, lo ideal es como volver a rearmarla y volver Ujú, a rehumedecer la parte del electrolito, porque normalmente lo que da problemas mucho es como la parte del electrolito también. Entonces, ok, yo recomendaría como que revisen eso. Y en la parte de la explicación, muy parecido con lo de Jessica también. Es muy parecida a su batería a la de Jessica. Entonces, sí. todo lo que dije también aplica para usted. Ujú. ¿Y usted me recomienda que esté más humedecido o menos humedecido en general toda la batería? Eh, Debería funcionar si está, o sea, si está muy seco, puede provocar problemas de conducción, porque dice, Ujú, si está seco puede que no haya un muy buen contacto. Entonces, eso es algo ok, que yo revisaría principalmente. También la cuestión es también el papel aluminio, porque si el papel aluminio es muy delgadito, a veces pasa como que se deshace muy rápido. Entonces, por eso ¿cómo se puede, deshace? sí, como que el papel, si estás usando papel aluminio que es muy delgado, Ujú, se consume bastante rápido, en ok, realidad. También se corroe relativamente rápido, entonces eso es algo que también puedes revisar ahí. ok. Pero sí debería funcionar en principio.
Y sería bueno como ponerles un recipiente en la parte inferior con una mínima de ácido acético para mantenerlos húmedos o no. Y en contacto todo. ¿Cuántas celdas tenés en serie? Tenía como 10. Como 10. Ah, bueno, es que sí, es que eso es otra. Cuando son tantas, puede que pase eso, que haya como problemillas ahí de contacto. Sí, sí, es bastante típico. No sé si Pero la reduje a 5 y no. tampoco. Lo que puedes hacer es, aunque esté armada o así, puedes como echarle un poco como de ácido acético como desde arriba para humedecer y ver Ok, si se restablece el contacto. ok. Voy a tratar de nuevo hacer todo. ¿Alguna otra duda por ahí? Listo. Ok, entonces, Profe, yo tengo una última ah, pregunta. sí. ¿Está bien si no hago esa de como ponerla sola? Porque es que ya lo he armado como 3 veces y... Ah, sí, sí, no, está bien, está bien. O sea, lo Ok. importante es que tengas bien clara la explicación y poder explicar bien exactamente qué está pasando en cada parte de la celda. Eso es lo más importante. Eso, la explicación la puedo poner en como en lo que, en como creo que funciona o hay que ponerla después ya cuando... Lo ideal es que lo pongas, o sea, como en la parte donde dice que tenés que hacer como una hipótesis. Yo creo que esa imagen que Ajá. vos tenés está muy bonita, nada más completarla como cuáles son las reacciones que están pasando ahí y cuál es el flujo de los electrones y de los iones también, como que quede eso bien claro. Ok, ok. Perfecto. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, si no hay más dudas, podemos quedar por acá y nos veríamos entonces el próximo martes. Pero ya, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Tengan un buen fin de Luego, profe, semana. muchas gracias.